Mi prometida me engañó con mi hermano en nuestra cama, pero cuando ella apareció con su bebé suplicando, yo hice algo que mi familia nunca esperó, y los dejó a todos destrozados. Tengo 30 años. Trabajo en consultoría financiera, y hace como año y medio que pasó algo que básicamente destruyó todo lo que creía saber sobre mi familia y las personas en las que confiaba. Ya saben, esas cosas que ves en películas o lees en Reddit y piensas, qué mal por esa persona, pero a mí nunca me pasaría. Bueno, resulta que sí me pasó, y todavía hay días en los que me despierto y necesito unos segundos para recordar que todo eso fue real y no una pesadilla horrible. Supongo que debería empezar por el principio, o al menos por donde todo empezó a irse al carajo sin que yo me diera cuenta. Era septiembre de 2023. Yo tenía 29 años recién cumplidos. Acababa de ser promovido a gerente senior en mi empresa, y estaba comprometido con Madison, mi novia de 4 años. Llevábamos 2 años viviendo juntos en un departamento que habíamos amueblado con tanto cuidado, ya saben. De esos lugares que cuando los ves piensas, wow, aquí vive gente adulta de verdad con plantas que no se mueren, y todo. La boda estaba planeada para noviembre. Faltaban exactamente 2 meses, y yo estaba trabajando como loco porque queríamos pagar la luna de miel en efectivo, sin deudas, porque así somos. O así era yo, mejor dicho. El tipo de persona que planea todo con 3 meses de anticipación y que piensa que si trabajas duro las cosas simplemente funcionan. Madison tenía 27 en ese momento. Trabajaba en marketing para una empresa de ropa deportiva, y la verdad es que pensaba que era la mujer perfecta para mí. Era organizada, inteligente, nos reíamos de las mismas cosas, teníamos planes a futuro, toda esa mierda que se supone que debe tener una relación seria. Mis padres la adoraban, mis amigos la querían, y yo estaba tan seguro de que iba a ser mi esposa que ni siquiera me cuestionaba nada. Era uno de esos idiotas felizmente ciegos. ¿Me explico? Mi hermano Tyler. Bueno, Tyler siempre fue diferente a mí. Él tenía 27 años, 3 años menor que yo, y, si yo era el hijo responsable y aburrido, él era el carismático desastre andante. Nunca terminó la universidad, saltaba de trabajo en trabajo, siempre tenía algún proyecto increíble que iba a hacerlo millonario. Vivía en un departamento que mi mamá Carol le pagaba la mitad del alquiler y básicamente flotaba por la vida como si las consecuencias fueran opcionales. Pero era encantador, ya saben, de esos tipos que pueden cagar todo y aún así hacer que la gente los perdone porque tienen una sonrisa bonita y saben decir exactamente lo que quieres escuchar. Yo lo quería, obviamente. Era mi hermano. Pero no éramos cercanos. Tipo no le contaba mis problemas ni nada así. Más bien nos veíamos en reuniones familiares y hablábamos de deportes y pendejadas. La cosa es que en agosto, como un mes antes de que todo explotara, Madison perdió su trabajo. La empresa tuvo recortes masivos y ella quedó fuera, y yo le dije que no se preocupara, que con mi sueldo podíamos mantenernos tranquilos mientras buscaba algo nuevo, que se tomara su tiempo. Ella estaba devastada, se sentía inútil, sus palabras, y yo pensé que sería bueno que hiciera algo para distraerse mientras enviaba currículums. Entonces, se inscribió en una clase de cerámica en un estudio cerca de casa, 2 veces por semana, y parecía que le estaba cayendo bien. Llegaba a casa hablando de los proyectos que estaba haciendo, de la gente que conocía en la clase. Yo estaba feliz de verla mejor, la verdad. Lo que no sabía, porque soy un imbécil aparentemente, es que Tyler también había empezado a ir a ese estudio de cerámica. Él me lo mencionó una vez, tipo, oye, me metí a una clase de cerámica, está cool. Y yo pensé, qué random, pero bueno, Tyler siendo Tyler. No conecté los puntos porque, ¿por qué lo haría? ¿Por qué pensaría que mi hermano y mi prometida en la misma clase de cerámica era el inicio de algo horrible? La verdad es que cuando lo pienso ahora, no sé si fue coincidencia o si uno de los dos ya sabía que el otro iba a estar ahí, pero en ese momento no me importó lo suficiente como para preguntarlo. Después de eso, Tyler empezó a aparecer más seguido en nuestro departamento. Al principio era normal, pasaba a saludar, se quedaba a cenar, veíamos algún partido juntos. Pero luego empezó a venir cuando yo no estaba. Tipo llegaba yo del trabajo, y Madison me decía, ah, Tyler pasó en la tarde, estuvimos viendo una película, o tu hermano trajo pizza y nos quedamos platicando. Yo pensaba que era lindo que se llevaran bien, que Madison tuviera compañía mientras yo trabajaba hasta tarde casi todos los días.
Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. Debí haber notado que algo no cuadraba, pero estaba tan enfocado en el trabajo, en pagar la boda, en ser el novio perfecto y el empleado estrella, que básicamente no estaba prestando atención a lo que pasaba en mi propia casa. En octubre tuve que hacer un viaje de negocios. A Chicago. 3 días de reuniones con un cliente importante. Le dije a Madison que lo sentía, que me odiaba perderme esos días cuando faltaba tan poco para la boda, pero era crucial para mi carrera. Ella me dijo que no me preocupara, que estaría bien, que aprovechara para trabajar tranquilo. Me fui un martes en la mañana, y todo parecía completamente normal. Ella me despidió en la puerta con un beso y me dijo, «Te amo, cuídate». Y yo me fui pensando en lo afortunado que era. El miércoles en la noche, después de una cena de negocios que terminó más temprano de lo esperado, decidí cambiar mi vuelo y regresar esa misma noche en lugar del jueves en la mañana. Llegué a casa como a las 11 de la noche, cansado pero contento de poder dormir en mi cama. Abrí la puerta, y todo estaba en silencio, las luces apagadas, así que asumí que Madison ya estaba dormida. Dejé mi maleta en la entrada y caminé hacia la recámara, y cuando abrí la puerta, no sé cómo describir lo que sentí en ese momento. La verdad es que mi cerebro tardó como 3 segundos completos en procesar lo que estaba viendo. Madison y Tyler estaban en mi cama, en la cama que yo había comprado, en las sábanas que nosotros habíamos elegido juntos, completamente desnudos, y no estaban dormidos. Estaban literalmente en medio de coger. El sonido de la puerta los hizo voltear, y las caras que pusieron. Madison gritó y se cubrió con la sábana. Tyler se quedó congelado con los ojos como platos, y yo me quedé ahí parado sintiendo como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera arrancado todo de adentro. No podía respirar bien. Sentía como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso, y lo único que pensaba era, esto no está pasando, esto no puede estar pasando. Tyler empezó a decir algo. Creo que era, espera, déjame explicar, o alguna mierda así. Pero yo no lo dejé terminar. Me le fui encima y le rompí la nariz, lo golpeé en la cara con tanta fuerza que sentí algo crujir en mis nudillos, y él cayó de la cama gritando y sangrando por todos lados. Madison estaba histérica, chillando para, y yo le grité que se callara, que se vistiera y que se largara de mi casa inmediatamente, y mi voz sonaba como la de otra persona, tipo grave y fría, y controlada de una manera que nunca había escuchado salir de mi boca. Tyler estaba en el suelo tratando de taparse la cara con una almohada. La sangre le corría entre los dedos, y yo lo jalé del brazo y lo arrastré hasta la sala. Le tiré su ropa encima y le dije que tenía 2 minutos para largarse antes de que llamara a la policía. Madison estaba llorando, diciendo que lo sentía mucho, que no sabía cómo había pasado, que me amaba, toda esa basura que la gente dice cuando la cachan haciendo algo imperdonable. Yo le dije que no quería escucharla, que me daba asco verla, que se fuera, y que nunca más volviera. Le di 10 minutos para que agarrara algo de ropa y sus cosas básicas, y me quedé parado en la puerta mirándolos a los dos, mientras se vestían a toda velocidad y salían de mi departamento. Tyler con la cara destrozada, y Madison con el rímel corrido por toda la cara. Cerré la puerta detrás de ellos, puse el seguro, y me senté en el piso de la sala a temblar durante como 1 hora. No lloré esa noche, no podía. Estaba en shock, creo, pero tampoco podía quedarme quieto. Así que empecé a arrancar todas las fotos de Madison y yo de las paredes, a meter su ropa en bolsas de basura, a tirar todo lo que me recordara a ella o a nosotros. Trabajé hasta las 6 de la mañana limpiando y destruyendo. Y cuando terminé llamé a mi mamá porque necesitaba que alguien supiera lo que había pasado, necesitaba que alguien me dijera que tenía razón en estar destruido. Mi mamá Carol respondió al tercer timbrazo, preocupada porque eran las 6 de la mañana, y yo le conté todo, cada detalle horrible, esperando que ella compartiera mi furia, que me dijera que Tyler era una mierda, y que Madison era una perra, y que yo era la víctima aquí. Pero lo que dijo fue, «Ay, Daniel, ¿por qué lo golpeaste? Ahora Tyler va a tener que ir al doctor. ¿Sabes cuánto cuesta eso? ¿Y si te demanda?» Y yo me quedé callado tratando de procesar que esa era su primera reacción, que su preocupación no era que su hijo menor se había cogido a la prometida de su hijo mayor, sino que Tyler había sido golpeado y podía tener gastos médicos. Le dije, «Mamá, ¿me escuchaste?» Tyler y Madison estaban cogiendo en mi cama, 2 meses antes de mi boda, y ella suspiró y dijo, «Mira, hijo, sé que estás enojado, pero estas cosas pasan.
La gente se enamora. No puedes controlar los sentimientos. Tyler no quería lastimarte. Estoy segura de que esto es muy difícil para él también. No podía creerlo. Literalmente no podía creer lo que estaba escuchando. Le colgué sin decir nada más, porque si seguía hablando, iba a decir cosas que no podría retractar. Mi papá Steven me llamó como una hora después. Supongo que mi mamá le contó, y él fue un poco más sensato al principio. Dijo: «Hijo, lo siento mucho, esto es terrible». Pero cuando le dije que había corrido a Tyler de mi casa después de romperle la nariz, él también empezó con: «Bueno, no debiste haberlo golpeado. Eso fue muy lejos». Y yo sentí que me iba a volver loco, tipo: ¿en serio nadie aquí ve lo jodido que está todo esto excepto yo? Cancelé la boda. Obviamente. Tuve que llamar al lugar del evento, a la iglesia, al fotógrafo, a todos los proveedores, y cada llamada era como un recordatorio de lo humillante que era toda la situación. Mis amigos se enteraron, y todos querían saber qué había pasado, y tuve que explicarles una y otra vez, y con cada repetición sentía que me rompía un poco más por dentro. La mayoría de la gente reaccionó con shock y furia en mi nombre, pero mi familia básicamente me dijo que estaba exagerando. Como 2 semanas después, Tyler me mandó un mensaje pidiendo que nos viéramos para hablar. Yo no quería verlo. La sola idea me daba náuseas, pero también necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo mierda había llegado a esto. Así que acepté. Nos vimos en una cafetería lejos de mi casa, un lugar neutral donde había gente por si yo decidía volver a romperle la cara. Él llegó con un yeso en la nariz y moretones que ya estaban amarillentos, y cuando se sentó frente a mí traía también a Madison, y yo sentí que me iban a dar ganas de vomitar. Tyler empezó a hablar, diciendo que lo sentía, que nunca quisieron que pasara, que simplemente conectaron de una manera especial en la clase de cerámica, que se enamoraron sin planearlo, toda esa mierda de «no pudimos evitarlo». Yo los miré a los dos y les dije: «¿Cuánto tiempo?». Y Madison bajó la vista y murmuró: «Como 3 meses». Y ahí me di cuenta de que habían estado cogiéndose durante 3 meses enteros, mientras yo planeaba mi boda, mientras yo trabajaba extra para pagar nuestra luna de miel, mientras yo pensaba que era el hombre más afortunado del mundo por tener una prometida tan increíble y un hermano tan cool. Entonces, Tyler dijo: «Algo que todavía me hace hervir la sangre cuando lo recuerdo», dijo Daniel. «Entiendo que estés enojado, pero queremos que sepas que vamos a estar juntos. Madison y yo decidimos que queremos intentarlo de verdad, y nos encantaría tener tu bendición eventualmente». Yo me reí, tipo una risa amarga y horrible, y le dije: «¿Mi bendición? ¿Estás jodiendo? Nunca voy a bendecir nada que tenga que ver con ustedes dos. Ojalá sean miserables juntos». Y me paré para irme. Pero Madison me agarró del brazo y dijo: «Daniel, espera. Hay algo más que necesitas saber. Estoy embarazada». Me quedé congelado, mirándola, y ella tenía lágrimas en los ojos y continuó: «Tengo 2 meses. Es de Tyler. Vamos a tener un bebé». Sentí como si me hubieran apuñalado, porque no solo me habían traicionado, no solo habían destruido mi boda y mi futuro, sino que además iban a tener una familia. Iban a tener todo lo que yo había soñado tener con Madison, y yo me iba a quedar con nada excepto la humillación y el trauma. Les dije que me daba asco verlos, que esperaba no volver a cruzarme con ellos en mi vida, y me fui de esa cafetería caminando tan rápido que casi corría. Mi mamá empezó a llamarme obsesivamente después de eso, dejándome mensajes de voz donde me decía que tenía que perdonar a Tyler, que él iba a ser padre y necesitaba apoyo familiar, que Madison era una buena chica que había cometido un error, que yo estaba siendo egoísta al no querer ser parte de la vida de mi futuro sobrino o sobrina. Cada mensaje me enfurecía más, y eventualmente dejé de contestar sus llamadas del todo. Mi papá era más pasivo, pero cuando hablábamos también me sugería que considerara mover todo hacia adelante por el bien de la familia. Fue en ese momento que tomé la decisión más importante de mi vida. Me iba a largar de esa ciudad, de esa vida, de todo lo que me recordara a estas personas tóxicas. Empecé a buscar transferencias dentro de mi empresa a otras oficinas en el país, y tuve suerte porque la oficina de Seattle necesitaba a alguien con mi experiencia y perfil. Apliqué. Me aceptaron con un aumento de sueldo por la reubicación, y en cuestión de un mes, empaqué toda mi vida y me mudé literalmente al otro lado del país sin decirle a casi nadie.
En Seattle me concentré obsesivamente en el trabajo, en construir una nueva vida desde cero, en olvidar que Daniel el prometido traicionado alguna vez existió. Hice amigos nuevos que no sabían nada de mi pasado, salí con un par de chicas sin nada serio, conseguí una promoción a director de operaciones, me compré un carro, un departamento mejor, básicamente me reinventé. No hablé con Tyler para nada. Bloqueé su número y sus redes sociales, y con mis papás mantuve contacto. Mínimo. Tipo, un mensaje por sus cumpleaños y en Navidad nada más. Ellos no sabían ni mi dirección nueva, ni muchos detalles de mi vida en Seattle, y así me gustaba. Pasó como un año, y yo estaba en un buen lugar. La verdad, tipo no era completamente feliz, pero tampoco estaba destrozado. Simplemente existía y hacía mi vida, y pensaba que finalmente había logrado dejar atrás todo ese desastre. Y entonces, un sábado en la mañana, tocaron a mi puerta. Abrí pensando que era algún delivery o algo así, y ahí estaba Madison, con una bebé en brazos, demacrada, con ojeras horribles, el cabello grasoso, y cuando me vio se puso a llorar. Me quedé ahí parado sin saber qué hacer, mirando a esta mujer que había sido mi prometida, y que ahora se veía como si no hubiera dormido en semanas, cargando a una bebé de como 2 años que también se veía descuidada, con la ropa sucia y el pañal claramente sucio. Madison empezó a balbucear entre sollozos, diciendo, Daniel, lo siento, tanto. No sabía a dónde más ir. Tyler se fue. Me dejó sola con Mia hace 3 meses. No tengo dinero, me van a desalojar. Por favor, no sé qué hacer. La bebé, Mia, supongo, empezó a llorar también, y yo sentí una mezcla de furia y lástima tan fuerte que no sabía cuál emoción ganar. Le pregunté cómo mierda había encontrado mi dirección, y ella dijo que había llamado a mi empresa fingiendo ser familia y que una recepcionista le había dado la información pensando que era una emergencia. Le dije que entrara porque no iba a tener esta conversación en el pasillo, y ella se sentó en mi sofá abrazando a la bebé que no dejaba de llorar. Me contó que Tyler había sido un padre de mierda desde el principio, que nunca ayudaba con Mia, que se la pasaba saliendo con amigos y gastando el poco dinero que tenían en pendejadas, que peleaban todo el tiempo, y que eventualmente él simplemente se largó diciéndole que no estaba listo para ser padre y que necesitaba encontrarse a sí mismo, o alguna estupidez así. Ella intentó contactar a mis papás, pero Carol le dijo que no podía ayudarla económicamente, porque ella también estaba ayudando a Tyler, con su nuevo departamento, sí. Mi mamá estaba ayudando a Tyler después de que abandonó a su hija, y mi papá básicamente le dijo lo mismo. Madison había agotado todos sus recursos, perdió su departamento, estuvo viviendo con una amiga hasta que eso también se complicó, y aparentemente yo era su última opción. Me miró con esos ojos desesperados y dijo, no te estoy pidiendo que me perdones, o que volvamos, solo necesito ayuda para Mía. Ella no tiene la culpa de nada de esto. Y tenía razón, la bebé no tenía la culpa, pero tampoco era mi problema, ¿me explico? Esa no era mi hija, no era mi responsabilidad, y la idea de ayudar a Madison después de todo lo que me había hecho me revolvía el estómago. Le dije que iba a darle algo de dinero para que se fuera, y que después de eso no quería volver a saber de ella. Y fui a mi cuarto a buscar mi cartera. Saqué como $500 en efectivo. Regresé y se los di. Y le dije que era todo lo que iba a recibir de mí, que buscara a los servicios sociales, que buscara un trabajo, que hiciera lo que fuera, pero que no volviera a buscarme. Madison tomó el dinero, me agradeció entre lágrimas, y se fue con la bebé llorando en sus brazos. Cerré la puerta y me quedé ahí parado sintiendo una mezcla rara de alivio y culpa, pero más que nada pensando, no puedo creer que esta pesadilla siga tocando a mi puerta literal y figurativamente. Bloqueé el número de Madison también. Cambié las instrucciones con el portero de mi edificio para que no dejara pasar a nadie que preguntara por mí sin avisarme primero, y traté de volver a mi vida normal. Pero 2 días después, un martes en la tarde, tocaron a mi puerta otra vez, y cuando vi por la mirilla, casi me da un infarto porque era mi mamá, Carol. No tenía ni idea de cómo había llegado hasta Seattle o cómo había encontrado mi dirección, pero ahí estaba, y yo sabía que no se iba a ir hasta que le abriera. Abrí la puerta, y antes de que pudiera decir algo, ella entró a mi departamento como huracán, diciéndome, Daniel, tenemos que hablar de Madison y la bebé, no puedes abandonarlas así.
Le dije que yo no había abandonado a nadie, que Madison y Tyler hicieron sus decisiones y ahora tenían que vivir con las consecuencias, y mi mamá empezó a gritar que esa bebé era su nieta, que Mia llevaba nuestra sangre, que yo tenía responsabilidad familiar. Yo le grité de vuelta que Tyler era el padre, no yo, que si tanto le importaba a Mia podría ayudar ella misma en lugar de darle dinero a Tyler para su nuevo departamento de soltero, y ella se puso roja y dijo que yo no entendía nada, que Tyler estaba pasando por un momento difícil y necesitaba espacio para crecer. Nos peleamos durante como media hora, diciendo cosas horribles el uno al otro, y, eventualmente le dije que se fuera de mi casa y de mi vida, que estaba harto de que toda la familia siempre defendiera a Tyler sin importar las mierdas que hiciera, que yo había sido el hijo bueno toda mi vida y me habían pagado con traición y manipulación. Mi mamá me dijo que era un egoísta sin corazón, que algún día me iba a arrepentir de dar la espalda a mi familia, y se fue dando un portazo. Esa fue la última vez que hablé con ella. Corté contacto completamente después de eso. Bloqueé su número, el de mi papá, todo. Pero la historia no terminaba ahí, porque yo no podía dejar de pensar en lo que mi mamá había dicho sobre ayudar a Tyler con su nuevo departamento, mientras Madison y su hija vivían en la miseria. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar que Tyler realmente era tan hijo de puta como yo pensaba, así que contraté a un investigador privado para que lo ubicara. Me costó como $2,000, pero valió cada centavo, porque lo que descubrí me dio la claridad que necesitaba para cerrar este capítulo de una vez por todas. Tyler estaba viviendo en un departamento bonito, a 2 horas de nuestra ciudad natal, con una mujer nueva, sin ningún rastro de que tenía una hija o responsabilidades. El investigador me mandó fotos de Tyler saliendo de bares, yendo al gimnasio, viviendo su mejor vida de soltero, mientras Mia probablemente seguía con su mamá en quién sabe qué condiciones. Tenía su dirección exacta, su rutina, todo, y decidí hacer una última cosa antes de cerrar esta puerta para siempre. Manejé las 4 horas hasta donde vivía Tyler. Un viernes en la tarde, estacioné mi carro frente a su edificio, y lo esperé. Salió como a las 7 con jeans y una camisa bonita, claramente preparándose para salir, y cuando me vio salir de mi carro se quedó pálido. Me acerqué a él, y antes de que pudiera decir nada le dije, «Tienes una hija, y tu hija y su mamá están en la calle, básicamente porque tú decidiste largarte a jugar a que tienes 20 años otra vez». Él trató de justificarse, diciendo que Madison era una loca, que la relación era tóxica, que él necesitaba salir de ahí por su salud mental. Y yo le dije, ¿y la salud mental de tu hija qué? ¿La niña que no pidió nacer? Le dije que era una basura de persona, que mamá estaba equivocada en seguir protegiéndolo, que algún día iba a mirar atrás y se iba a dar cuenta de todo lo que había destruido, pero que para ese entonces ya iba a ser muy tarde. Él se puso a la defensiva y dijo que yo no sabía nada de su vida, que era fácil para mí juzgar desde mi torres de éxito profesional, y yo me reí y le dije, construí esa torre desde cero después de que tú destruiste mi vida. La diferencia entre tú y yo es que yo asumo mis responsabilidades y tú huyes de ellas. No lo golpeé esta vez. Ya no tenía sentido. Ya no sentía esa rabia pura de antes. Solo sentía pena por él y alivio de no ser como él. Le dije que esperaba que Mia algún día tuviera una figura paterna decente en su vida, porque él claramente no iba a hacerlo, y me regresé a mi carro y manejé de vuelta a Seattle sintiendo, por primera vez en año y medio, algo parecido a paz. Hoy tengo 31. He estado en terapia por un año. Estoy saliendo con alguien increíble que no sabe nada de mi familia excepto que no tengo contacto con ellos por diferencias irreconciliables. Y básicamente, he construido una vida completamente nueva donde nadie me conoce como el prometido traicionado. No he vuelto a saber de Madison, Tyler, Carol o Steven, y no quiero saber. A veces me pregunto, ¿cómo estará Mia? Si estará bien. Si Madison logró salir adelante. Pero luego me recuerdo que esas no son mi historia. Ya no. Y que soltar todo eso fue lo mejor que pude hacer por mi salud mental. La semana pasada mi terapeuta me preguntó si alguna vez consideraría perdonar a mi familia, y le dije que el perdón no significa volver a dejar que te lastimen, que perdonar es soltar la rabia para que no te envenene, pero que establecer límites y cortar contacto también es válido. No necesito la bendición de Carol y Steven para ser feliz. No necesito que Tyler se disculpe o que Madison explique por qué lo hizo. Ya no necesito respuestas ni cierres dramáticos. Solo necesito seguir construyendo esta vida nueva donde nadie puede lastimarme porque nadie tiene ese poder sobre mí ya.
Y eso, supongo, es suficiente.